Estamos escuchando la hora samaritana con Adrián y Sergio. Hola, muy buenos días, queridos oyentes. Estamos acá nuevamente en la hora samaritana del 100.9 FM del Norte. Yo soy Adrián, estamos con Sergio. ¿Cómo anda, Sergio? Muy bien, Adrián, ¿qué tal? Muy buenos días a toda la gente que nos escucha. Y bueno, como siempre decimos, un domingo más de nuevo para hablar de las cosas de Dios y las cosas nuestras, en definitiva. Sí. Porque nosotros siempre tenemos que tender hacia Dios. Sí, una hora también en la que nosotros también nos instruimos, aprendemos. Y bueno, y es la hora que, como decíamos la vez pasada, vamos a hablar de Dios y nadie nos puede decir que no. Nos pueden apagar la radio, sí, pero vamos a seguir hablando. Viste lo que hablábamos el otro día, como que desgraciadamente uno habla de Dios en las conversaciones y enseguida te dicen que de religión y de política no se habla, y eso para mí es una metida a la cola del diablo. Claro. No, que no quieren que se divulgue la palabra. Sí, yo digo, no se discute, pero sí se habla. Así que ahora vamos a hablar. Pero bueno, ahí hay mucho de ignorancia también de las personas que no quieren hablar, y mucho de vergüenza social, que lo hemos hablado. Uh-huh. Así que, bueno, hoy elegimos un tema lindo, un tema suave, que ya lo habíamos tocado. Sí, creo que lo hablamos. Pero lo tocamos, pero específicamente vamos a hablar de la oración. Pero lo habíamos tocado en otros programas, específicamente analizando ya algún rezo, en el caso del Padre Nuestro. También hemos hablado del Rosario. Hemos hablado de qué significa la oración, pero nunca hablamos en profundidad, o cuál es la profundidad de la oración. Hablamos sí de los efectos de la oración, pero nunca hablamos de con cuánta profundidad hay que rezar y qué significa para nosotros y para Dios rezar. Es difícil la pregunta, pero esto es parte de la complejidad de elevar una oración a Dios. Muchas veces nos sentamos y dijimos, cuando hablábamos de los otros programas, que orar no es repetir a lo loco un rezo, ¿no? Sino entender y saber lo que se está rezando. Sí, la idea es cuánta profundidad, hasta dónde llegamos y cómo nosotros podemos sumergirnos en la oración, y cómo la oración nos va a llevar a los efectos que ya hablamos, que es el efecto de tener más gracia de Dios y más ganas de rezar. Te interrumpí. No, te estaba por decir que sí, muchas veces hablamos de este tema, y es un tema muy, muy hablado, y siempre cada religión tiene su forma de orar, de rezar. Algunos dicen que conversan con Dios, y bueno, nosotros tenemos la oración que nos enseñó Jesús, a cómo a rezar y comunicarse con el Padre, y después la oración fue perfeccionándose por los primeros católicos, por los padres de la Iglesia, y después aparecieron diferentes tipos de oraciones, desde el Rosario, que es la más conocida, hasta oraciones de muchos santos y hacia muchos santos. O sea, entonces es algo que hay que conocer y hay que meterse como para ir encontrarle el gustito. Claro, ahí está. Encontrarle el gusto, encontrar esa gracia. ¿Sabes por qué yo te proponía este tema? Porque nosotros, como católicos, muchas veces nos olvidamos y no nos hacemos tiempo para orar. Y muchas veces rezamos sistemáticamente o armadamente un Padre Nuestro, un Dios te salve. Cumplimos un minutito de oración y nos sentimos que ya estamos cumplidos con Dios. A ver, existen un sinnúmero de oraciones, y cada una son distintas. A mí el disparador de esto, cada vez sale más campechano esto, Adrián, No, está bien, que así tiene que ser. Claro, el disparador de esto fue cuando empecé a rezar, no hace mucho tiempo, la Divina Coronilla de Jesús, que la enseña, o que enseña el mismo Jesús, las apariciones que le hace a Sor Faustina, a Santa Faustina de Kowalska, donde le enseña este rezo tan difícil para entenderlo y tan maravilloso que es, pero también es difícil en el sentido de que nosotros tenemos que entender, por eso hablo de profundidad, tenemos que entender lo que estamos rezando, ¿no?
Así como que tenemos que entender cuando rezamos el Padre Nuestro, que tenemos que entender cuando rezamos el credo o el Dios te salve. Rezar no es hacerlo light, como decimos ahora. Rezar es comunicarnos profundamente con Dios. Es la puerta a la fe. Claro, lo que pasa es que, por eso te digo, yo creo que la relación, como la relación es muy personal de cada uno con Dios, la oración también es muy personal. Porque yo puedo rezar un rosario y experimentarlo de una manera y vos podés experimentarlo de otra. Y yo creo que también esto es también una práctica. A medida que uno va rezando, va aprendiendo cuál es la mejor manera que le sale a uno. Si uno entra a averiguar, hay un montón de gente que te aconseja sobre oración y sobre cómo rezar y en qué momento rezar. Por ejemplo, había una santa que vos creo que me dijiste que decía, que le preguntaron cuándo hay que rezar, y dijo hasta en la sopa, hasta en el puchero. Hasta en el puchero. Claro. Entonces, por ahí hay un tipo de oración vocal que es repetitiva, que por ahí hay alguna gente que no está de acuerdo, pero sin embargo, si vos te focalizás en el Jesús, en el encuentro de los olivos, él 3 veces repitió el Padre Nuestro. Bien. Y 3 veces rezó lo mismo. Después hay una oración contemplativa, que es el rosario, o también las oraciones de Santa Brija, hay un montón de oraciones, los dolores de María, los sufrimientos de Jesús, las santas llagas, un montón de oraciones donde vos vas meditando, que no es tan importante la oración vocal, sino el pensamiento que vos vas recordando los sufrimientos de Jesús y el nacimiento. Ahí yo estoy de acuerdo en el caso del rosario, por ejemplo, ¿no? El rosario no nos lleva directamente a María, sino que es la entrega de María por las 15 estaciones del rosario de la Pasión de Cristo, que ahora son 5, que nosotros tenemos que ir pensando. A eso voy, Adrián, cuando digo la profundidad, ¿no? Y la forma de rezar. Descarto de pleno que ya no sirve la oración repetida sin pensar y por llenar tiempo nada más, sí. Es decir, por cumplir. Sí, bueno, pero a mí me pasó eso. Nos pasa a todos, Adrián, nos pasa a todos, pero a medida que vamos rezando, a medida que vamos orando, vamos teniendo 2 gracias. Vamos queriendo orar mejor, sí, y vamos queriendo orar en más cantidad. Sí, totalmente. También, por ejemplo, decía San Agustín, quien reza bien, vive bien. Entonces, también hay una manera de rezar mal. Y también siempre la Virgen en las apariciones, no me acuerdo cuál, le preguntaban a los videntes qué pasa cuando uno reza mal, así como vos decís, desconcentrado, y ella decía, es como poner un paraguas que impide que las bendiciones caigan del cielo. Claro. O sea, pero tampoco está mal, por ejemplo, porque a mí me ha pasado cuando vos vas caminando, estás en el banco, mejor estar rezando que estar pensando en otra cosa. Y me pasó muchas veces de ir en el auto y ir rezando el rosario. Pero vos estás rezando, pero vos estás pensando en lo que estás rezando. Te abstraes de la situación del banco. Se puede, pero en el auto se puede, pero no tanto. En el auto no, en el banco. Bueno, pero muchas veces uno, en vez, te dicen algunos padres o alguna gente que en vez de estar escuchando la radio cuando vas a tu trabajo, rezás. Bueno, y me pasó, por ejemplo, de ir rezando, no escuchando la radio y tener algún inconveniente en la calle, como eso que te hacen exaltar, y no exaltarme, o no enojarme por estar rezando. Te voy a agregar una cosa más. Uno no pierde la atención del tránsito. No, porque es como cuando vos vas y vas hablando con alguien. Claro, uno va rezando, obviamente vas mirando su camino, pero vas muy concentrado en el rezo. Pero no perdés la focalización del tránsito. No, igual que si vas caminando, vos vas caminando por el centro y si vas rezando, por ahí no estás tan concentrado como si estás solo en tu habitación, que es la situación ideal. Sí. Pero tampoco te liberas un poco del alma. No estás tan metido en el mundo y, por ejemplo, si alguien te choca, no reaccionás en vez de enojarte. O sea, me refiero que en esa parte está buena, porque te abstrae de las reacciones malas. Claro. Entonces, uno está en un estado especial que obviamente los impulsos están de más. Por eso, siempre entre no hacer nada o estar pensando cosas malas o estar mirando cosas malas, estar rezando es mejor. No es la mejor oración, pero sirve también. No, sirve. Yo soy uno de esos que reza, por ejemplo, cuando vuelvo a mi trabajo, no escucho radio. Yo sé que no voy a tener tiempo para rezar el rosario como a mí me gustaría, a la siesta o a la noche, y bueno, lo rezo en el momento que puedo, aunque sea que me estoy bañando. Y vos sabés que, y también he hablado con los sacerdotes, y mientras vos te estás bañando, o sea, mucha gente reza en cualquier momento, y está bueno eso. Lo que se ve poco, desgraciadamente, es eso, gente con el rosario en la calle,
Pero bueno, eso también es... Vos vas a la iglesia y ves a una persona, a un joven rezando el rosario y no te llama la atención. Y lo ves en la calle y te llama la atención. Bueno, pero ¿de qué sirve tener un rosario en la calle? Y me viene a la mente lo que decía Jesús, ¿no es cierto? La parábola del fariseo. Sí. Que no seamos como ese fariseo que reza constantemente para mostrarse. No, pues no es para mostrarse, pero también hay que mostrar. En el caso fariseo, pues eso, ¿no? pero para eso... mostrarse y yo creo que lleva el rosario, o el que está llevando el rosario, es un guapo de los de antes. Eso es lo que yo voy. Eso sí. A lo que voy, a mí siempre esa parábola me generó duda de decir, entonces, ¿tenemos que demostrar nuestra cristiandad o no lo tenemos que demostrar? Entonces, o estamos todos ocultos o demostramos que se puede ser católico y vivir en este mundo normalmente. Son épocas que hay que mostrar. Entonces uno tiene que salir y así no te avergüenza mostrar que vos estás rezando rosario. No. A eso es lo que yo voy. Es lo mismo que llevar una remera estampada de Jesús. ¿Por qué no? No está, me encanta, yo lo encuentro, ¿no? Pero no sos un fariseo, estás demostrando que vos lo llevas a Jesús en tu día a día. O sea que no te avergonzás eso, porque hoy por hoy es eso, avergonzarse. Claro. Lo que pasa es que aparecen, sí, pero lo que aparecen son las caras de los actores, entonces yo no estoy encontrando todavía uno que tenga la cara de... Hay una cara muy mejorada, lo que es la cara de la sábana santa. Ya que hablaste vos, la de Sor Faustina. La de Cristo misericordioso, Jesús misericordioso, sí. Creo que eso no fue. Mira, sí, ¿no? Digo lo que decía Santa Teresa y vamos a un segundo bloque. Para mí siempre es lo mismo, rezar y encontrar el camino hacia Dios. Quien por eso no reza, no encontrará nunca el camino hacia Dios. ¿Sí? Y acá el sacerdote que comenta esto dice, así entendemos por qué muchos de nuestros contemporáneos no viven como cristianos, no tienen una relación personal con Dios, ellos no se esfuerzan por orar. Ahí te está dando una pauta, no se esfuerza, es un esfuerzo, por supuesto que al principio es un esfuerzo porque uno tiene que encontrar el tiempo, ceder ese tiempo a Dios, ese tiempo que puede hacer para mirar tele, para dormir media hora más, para lo que sea, uno tiene que encontrar ese tiempo, o sea que también ya es un sacrificio que uno hace que ya es agradable a Dios. Vamos a un temita musical. Vamos a un temita. Subiéndose al árbol, Zaqueo a Jesús quiso ver, bajando del árbol, Zaqueo a Jesús encontró. Esta es la ley de los cristianos, para subir hay que bajar. Esta es la ley, querido hermano, solo bajando subirás. Si los hombres quieren subir para Bueno, Sergio, si no nos cortan con el segundo bloque, seguimos charlando. Nosotros discutimos más interesante, pero son interesantes las discusiones que tenemos fuera del aire, como la de tenemos que dejar el micrófono prendido un día. Seguramente que decimos las cosas que no nos animamos a decir al aire, pero bueno, sí, claro que es lindo. Mirá lo que dice San Alfonso de Ligorio. Quien no reza, quien deja de rezar, no debe ser condenado, porque ya está condenado. Aun cuando no perdamos nunca la esperanza de salvación para estos hombres, sin embargo sentimos que la oración es absolutamente necesaria para un cristiano vital, para un hombre nuevo. Bueno, después dice el sacerdote, que es rezar simplemente dialogar personalmente con Dios. Es hablar de persona a persona con Él, pero mucha gente se pregunta, ¿cómo uno puede estar hablando si está repitiendo? Como el Padre Nuestro. Bueno, te leo dos frasecitas más completando la tuya, que son muy lindas, que dicen así: oramos porque estamos llenos de ansia infinita y porque Dios ha hecho a los hombres para estar con Él. Nuestro corazón está inquieto mientras no descanse en ti. Esto lo dijo San Agustín. Y después, una mujercita dijo, oramos también porque necesitamos orar. Así lo dice la Madre Teresa. Como no puedo fiarme de mí misma, me fío de Él las 24 horas del día. Muy lindo lo que dice la Madre Teresa. Y San Agustín y San Alfonso María Ligorio, indudablemente. Ahora, yo quiero ir a otra cosa más profunda. Cuando nosotros rezamos, si estamos conscientes, por eso hablo de profundidad, si estamos conscientes de qué es lo que estamos rezando. Y te voy a poner el ejemplo ya de entrada, porque lo mencioné hoy, que nos va a llevar a poder analizar un poquito más esto.
Cuando yo soy muy tradicional para rezar, ¿no es cierto? Tenía una estructura, algunas veces el rosario, otras veces tenía una estructura de 5 Padres Nuestros, Ave María, según van pasando el tiempo yo le fui agregando un poquito más. Hasta que hace no mucho tiempo empecé a rezar la Divina Coronilla de Cristo. La Divina Coronilla tiene la gracia, tiene la palabra de Dios dada a Sor Faustina, de que todo aquel que rece esa coronilla, fíjate ya empiezo a analizar la profundidad. Fíjate lo que le promete a Sor Faustina: aquel que rece al menos una vez en su vida, ya no estamos hablando una vez al día, una vez en su vida la Divina Coronilla, o aquel desfalleciente que la rece antes de morir, va a pasar por la misericordia de Dios. O sea, Jesús va a ser el abogado, nada menos, y vamos a pasar por el filtro ese precioso de la misericordia y no por la justicia divina. Primer circunstancia de que ya me impactó de la Divina Coronilla. Cuando empieza la Divina Coronilla, se empieza rezando un Padre Nuestro, un Ave María y un Credo. Son 3 oraciones muy fuertes, sobre todo el Credo. El Padre Nuestro y el Credo son muy fuertes. Y entramos, se rezan 5 minutos, y entramos utilizando el rosario, a rezar las cuentas del rosario con la Divina Coronilla. Y la primera oración que se presenta es: Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu Hijo, tu divino Hijo Jesús, nuestro Señor Jesucristo, para expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. ¿Va? Entonces yo empecé a rezar, empecé a rezar, y después empecé a pensar lo que estaba rezando, y me di cuenta de la magnitud y de la profundidad de lo que yo estaba rezando. Yo estaba entregando, por voluntad de Dios, ¿no? Estaba entregando algo a Dios a cambio del perdón de mis pecados, algo que a mí no me corresponde entregar. Yo estoy entregando el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad a cambio de que me perdonen los pecados. Yo no considero que yo pueda ser capaz de ofrecer. Te ofrezco, dice, te ofrezco. Yo no soy capaz de ofrecer porque, primero, no es propiedad mía, es propiedad divina. Y estoy ofreciendo todo el sacrificio de Jesús, toda su inmensidad y divinidad, toda su sangre derramada a cambio de que me perdone. La inmensidad de la gracia de Dios, la inmensidad de Dios en esa oración, a mí hasta hoy me sigue choqueando. A mí me sigue impresionando el Padre Nuestro, porque el Padre Nuestro es fantástico lo que dice: perdona mi ofensa como yo también perdono. Claro. Y creo que ya lo conté, había una señora que cuando rezaba el Padre Nuestro decía: perdona mis ofensas como yo de vez en cuando, pero le modificaba, porque no, en vez de cambiar ella su actitud de perdonar, modificaba la oración. O sea que vos fíjate, que vos decís, perdona como yo. Y ahí siempre se me viene la parábola del siervo injusto, que fue perdonado de sus cuentas por 10 denarios, pues no me acuerdo cuánto, y le quiso cobrar 1 denario a un deudor. Entonces le agarraron, el rey le metió en la cárcel hasta que pague todas las... No me acuerdo, creo que está en Juan. No me acuerdo en dónde está esa parábola, o en Mateo, no me acuerdo. Entonces yo creo que sí, también hay un poco de cada oración. Algunos tienen preferencia por una, otros por otra. No es una cuestión de preferencia lo que te estoy diciendo, Adrián. Sí. El Padre Nuestro fue enseñado por Jesús antes del sacrificio divino, antes, pero esta oración es post muerte de Jesús y resurrección. Y hasta 1950 y pico, que se le aparece a Sor Faustina, a nadie se le ocurrió hacer semejante oración. A nadie se le ocurrió entregar algo que no es suyo, entregar el cuerpo y el alma. A medida que nos rezamos, vamos encontrando, vamos dimensionando la inmensidad de la misericordia de Dios. Y así como la coronilla, la Divina Coronilla, también a medida que vamos pensando, vamos encontrando la inmensidad del Padre Nuestro,
la inmensidad del credo. No, y aparte vos cada vez que vos te comprometés a rezar, vos tenés que comprometer también a cambiar, porque si no cumplís lo que dice Isaías: este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Claro. O los sepulcros vacíos, por fuera son una cosa y por dentro otra, como dijo Jesús. Entonces uno, el que empieza a rezar, ya tiene un compromiso directo con Dios para cambiar. Bien, pero en la medida que entendamos que estamos rezando, vamos a asumir ese compromiso. Por eso la Virgen María, a través de la advocación en Garabandal, le dice a las videntes que le gusta que le recen despacio, para que se entienda la oración, para que saboreen la oración. Y las chiquitas de Garabandal la rezaban muy despacio al rosario, muy despacio. Entiendo yo, por lo que leí, que iban siguiendo la oración en la medida que la Virgen María también iba rezando, o los ángeles que estaban al lado. Porque lo hacían despacio, o sea, saboreando la oración. Y a medida que uno saborea esa oración, a medida que la va entendiendo un poco más, va haciendo más efecto, Adrián. ¿Por qué? Porque vamos entendiendo, vamos comprendiendo a quién le rezamos, para qué rezamos, y tenemos más ganas de orar, tenemos más ganas de rezar. Y ahí empieza lo que vos decís, lo que hablábamos recién. Queremos rezar en vez de mirar una película, queremos rezar en vez de estar en el banco mirando las paredes. Claro, o escuchando música, o perdiendo tiempo con el celular. Y mira lo que dice acá también este sacerdote: muchos cristianos creen que no tienen tiempo para orar, pero no falta el tiempo, sino la valorización de Dios. Porque tenemos tiempo para todo lo que nos parece importante y nos interesa: el diario, el deporte, un paseo, una fiesta. Y no tenemos tiempo para Dios porque Él no es importante, no tiene mucho valor para nosotros. O sea, es una cuestión de jerarquía, de escala de valores. Sí, lamentablemente hoy los valores los va poniendo el diablo, porque realmente ya no son los valores que teníamos hace 2 siglos atrás, y nos va poniendo todas las piedritas en el camino. Llamarlo como quieras, consumismo, llamarlo tecnología mal usada, ¿no? Porque también se puede usar bien, pero nos va poniendo todas esas distracciones por el camino y nos vamos olvidando de Dios. Y lo peor también, que nos olvidamos de Dios, que también nos vamos olvidando del diablo. Gran error. Claro. Gran error. Dios existe, y si Dios existe, existe también el diablo. Entonces, aunque sea como decimos siempre, no por temor, aunque sea, empecemos a rezar, empecemos a saborear, empecemos a profundizar en nuestro rezo, acompañado de lecturas bíblicas, tiene que ser también. De todo lo que siempre hablamos, todos los sacramentos. Sí, pero es un camino que solito se va haciendo, si uno quiere, si uno tiene voluntad, si uno tiene ganas, si uno tiene amor por Dios, obviamente. Y esto nos va a llevar un poquito a leer más. Hoy tenemos la tecnología, podemos escuchar, podemos... la otra vez estaba viendo una animación del Apocalipsis, por ejemplo. O sea, ya no hay excusa. Si quiero sentarme a la noche a ver una película, tengo para ver cientos de películas religiosas bien hechas, o tengo la Biblia, si se quiere, bien comentada, animada. O sea, no hay excusa para nada. El tiempo también nosotros lo usamos como nosotros queremos, ¿no? También ver una película es bueno, una película de algún santo, una película de la Pasión de Jesús, una película de una santa. Es muy lindo porque también nos está levantando nuestros valores y nuestro amor por Dios y por los demás, ¿no? Bueno, perfecto, vamos a un temita musical, Sergio, y después seguimos con el tercer bloque, ¿eh? Jesús, estoy aquí. Jesús, ¿qué esperas de mí? Mis manos están vacías. ¿Qué puedo ofrecerte? Solo
sé que quiero ser diferente. Bueno, ya en nuestro tercer bloque ya se pasa rápido, Adrián, esto. Mejor que sea así porque quiere decir que estamos llenando lindo, llenando bien el programa. Bueno, por lo menos pasión le ponemos. Este tema de la... Sí, ¿Sí? No, que la oración es tan amplia que muchas veces también se dice que la caridad es oración. Entonces uno, en cualquier acto de amor, acto de caridad, uno ya también está orando. O sea, Claro que sí. no solo de fe, digamos, no solo la salvación, la fe sin obras es vacía. Entonces la oración sin obras tampoco es buena. O sea, uno tiene que rezar, dejarse su tiempo para rezar, pero también dejarse su tiempo para obrar bien. O sea, hoy leía también en algún lado que si uno está rezando y tiene que hacer una buena obra, está bien que deje de rezar y haga esa buena obra y después retome la oración cuando pueda. Pero por ahí uno se cierra con cumplir, como hablábamos, y a Dios más que nada le gusta cumplir con la gente. Cuando Jesús dice, si tienes un pleito con tu hermano, deja sobre el altar la ofrenda y ve a reconciliarte, no vaya a ser que el ladrón venga antes de tiempo, ¿no es cierto? O el juez venga antes de tiempo y te encuentre en enemistad. Indudablemente que sí. Para nosotros, para los católicos, la caridad está al igual que la fe, digamos, están en el mismo piso, en un mismo también nivel. Tenemos que saber, si nosotros nos proyectamos a la creación y a la historia, que siempre Dios, en la creación del hombre, hasta Abraham, hasta Moisés, Dios hablaba con el pueblo. O sea, con Adán, con Eva, y después se fue alejando, porque el hombre se fue alejando con el pecado, hasta hoy por hoy que la comunicación nos queda por medio de la oración, nos alejó totalmente, todavía no da esa posibilidad de estar cerca. Pero bueno, yo siempre digo lo mismo cuando a mí me dicen, no, pero cuando hablamos de la confesión, que me dicen, no, pero yo no me confieso porque es un hombre como yo le digo, no es un hombre como vos el sacerdote, porque si vos vas al gimnasio a ejercitar tu cuerpo cambia, se vuelve más fuerte, se vuelve musculoso, cambiás vos. Entonces si vos ejercitas tu alma con la oración, el ayuno, la penitencia, la Eucaristía, la confesión, la misa, tu alma se vuelve más fuerte, tu espíritu se fortalece y cambia. Entonces no es la misma persona el que reza que el que no reza. Entonces el sacerdote no es una persona común, es una persona que tiene el espíritu preparado, que está elevado a nosotros. Y así todas las personas que son espirituales. Entonces, no me acuerdo que venía esta comparación que estaba hablando de la oración, pero siempre me gusta dar ese ejemplo, sí. Pero no, a ver, el que dice, ya lo hemos tratado en otros programas, obviamente un católico no puede sostener eso, ¿no? O sea, el sacerdocio viene implantado desde la época de los apóstoles, ¿no? Jesús le dice a los apóstoles, lo que ustedes perdonen, lo que ustedes aten, van a ser perdonados, desatados en la tierra y en el cielo, ¿no? Entonces, ahí está el fundamento de la confesión. De hecho, en las primeras comunidades cristianas, en tiempo de los apóstoles, así era. No, y la oración que ellos hacían, inclusive Jesús también, era en los salmos. El pueblo de Israel rezaba todos los salmos siempre. Los salmos son muy lindos y hay un montón de salmos para diferentes ocasiones. Lo que pasa es que nosotros no estamos acostumbrados. Le damos poca importancia. Lo que pasa es que los salmos son oraciones poéticas a Dios, ¿no? Pero que tienen una gran... Nosotros siempre leemos dentro de las 3 lecturas que se hacen en la misa, una siempre salmo. Y son muy lindas porque te llenan de... Fíjate, vos ahí tocaste otro tipo de oración, esa oración de poesía, ¿no es cierto? Que estás haciendo, esa oración que hacen hasta hoy la religión judía. Es una oración donde te muestra siempre también Dios en sus distintas etapas, un Dios bueno, un Dios que perdona, un Dios severo también, estamos hablando del Antiguo Testamento, un Dios que está cerca de quien está cerca de él, un Dios que siempre está dispuesto a tender la mano, a protegernos. Los salmos son preciosos.
Los salmos es para leerlo y hay uno más lindo que otro, ¿no? Y sobre todo, saca mucho del temor de la gente. Los salmos tienen, para mí, esa cualidad, ¿no? Es la forma que el hombre se dirige a Dios, como le reza y como lo ve a Dios. Son preciosos, muy conocidos, ¿no? Sí. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Bueno, eso es muy lindo porque Lo que pasa es que también da fuerza. es así como decís, uno para aprender a rezar en principio tiene que librarse de su propia voluntad y dejar toda la voluntad de Dios. Porque si no, nosotros estamos exigiendo a Dios. Entonces ahí es donde nosotros fallamos porque no vemos los frutos de la oración. Entonces los frutos de la oración fíjate lo que dice Jesús en Marcos, dice: todo cuanto piden la oración, creed que ya lo habéis recibido. Pero bueno, pero todo lo que nos convenga a nosotros según la sabiduría de Dios. Sí. Y nosotros, por ejemplo, creemos que nosotros rezamos y le pedimos algo y no se cumple y ya nos enojamos y ya no decimos que la pensamos. oración no sirve y no sabemos que es mucho más profundo que eso. Bueno, pero ahí está lo que yo te digo de la profundidad de la oración. Vos leíste en el ojo en el centro de la tormenta, en el centro. Cuando nosotros rezamos el Padre Nuestro, decimos: hágase tu voluntad, así en la tierra como en. Nosotros no estamos diciendo: permite que sea nuestra voluntad primero del Señor. No, hágase tu voluntad. Por eso te digo la profundidad, entender lo que rezamos. Si nosotros en la oración por excelencia decimos que se haga primero la voluntad, primero y siempre la voluntad de Dios, sea cual sea la respuesta de Dios a nuestra oración, tenemos que aceptarla. O sea, ¿por qué Dios quiso tanto a Salomón? Porque cuando le pregunta: ¿qué quieres pedirme? Pídeme lo que quieras, como si fuese una oración que él tenía que pedir. Salomón no le pidió riqueza, no le pidió poder, no le pidió vida, le pidió un corazón sincero o dispuesto para poder dar al pueblo lo que necesitaba. Claro. Eso fue una oración. Supo pedir. Claro, supo contemplarse a sí mismo y ver también. Parece que era un hombre entregado a Dios, ¿no? Con todos sus errores, como fue con David, etcétera, etcétera. Pero supo pedir, supo leer el corazón de Dios también, ¿no? O sea, no pidió algo que le iba a favorecer a él, porque lo que le pide en definitiva Salomón es para los demás, ¿no? Él le pide un corazón sincero y de ahí vienen las decisiones siempre acertadas de Salomón, las decisiones siempre justas, siempre sabias, siempre a tiempo. Por eso se lo conoce como justo, ¿no? Salomón fue un rey justo por sobre todas las cosas. Siempre se dice con rectitud salomónica. Bueno, así fue Salomón y supo también qué pedir a Dios. Nosotros tenemos que ser así un poco también. Sí, y después también hay, por ejemplo, oraciones que corresponden a fechas, a conmemoraciones. Sí. Entonces ahí sí tenemos diferentes oraciones en los días de diferentes santos, en Navidad, en un montón de situaciones, que eso también se hace desde antiguo. Antes, en cada día que se recordaba algún hecho, algún pasaje por decirte, del Viejo Testamento, del pozo Jacob, donde fue tirado por sus hermanos, digamos, José, por sus hermanos que lo vendieron a los egipcios, y bueno, y así ellos recordaban y rememoraban esos episodios con oraciones especiales y teatros especiales. O sea que también después cada oración hay oraciones particulares para cada situación, ¿viste? Ahora tenemos la oración para la patria, oración. Claro. Bueno, y hablando de eso, las oraciones para la Virgen María, que el 8 de septiembre fue el natalicio, se también conmemoraba el nacimiento. O sea que también hay oraciones que nos están recordando algo. Sí, o sea, no siempre la oración es solo petición, también hay oraciones como canto que nos están rememorando algo, porque eso es lo que uno tiene que tener presente siempre en la cabeza, que todo lo que fue la vida de Jesús y su paso por la tierra y sus profetas, claro, y de todo lo 8 de septiembre, porque el natalicio de la Virgen María no es un natalicio común. Tenemos que remontarnos a una promesa hecha y tenemos que remontarnos a la Inmaculada Concepción y el posterior nacimiento de la Virgen María, que fue algo
sobrehumano, algo directamente divino. Claro, y fue una oración también escuchada de Santa Ana y Joaquín, que eran ancianos y no podían tener hijos y querían. Sí. Y le pidieron. Me trae a la mente, obviamente, las oraciones de Santa Ana y Joaquín, pero me trae a la mente también las oraciones de la Virgen María. Bueno, el Magnífica. Es extraordinario. Pero el deseo intenso y el orar constantemente para ella ser el gran altar de Cristo, o sea, ser, digamos, la Madre de Dios. Tenía en su deseo, los tiempos, en ese momento había como ahora, hay una sensación de como que se va a terminar los tiempos, ¿viste? Bueno, en ese momento también había una sensación de que en esa época iba a ser concebido el Mesías. Sí. Y entonces ella la Virgen María rezaba por eso. Pero ella quería ser su sierva nomás, no su madre. Nunca se imaginó. La humildad le hizo madre. Pero, claro, ¿qué pasó? Primero la probidad, la pureza de la Virgen María y la intensidad de la oración, la intensidad de la fe. Su pedido. Sí. Ella, inclusive en algunos lados he leído que decía que ella con su oración y su fe adelantó la venida del Mesías. Ay, seguramente. Como era, bueno, mirá, después damos un cortecito, pero hay un montón de tipos de oración, como estábamos diciendo. La bendición y la adoración son tipos de oración. Después está la oración de petición, la oración de intercesión, la oración de acción de gracias, la oración de alabanza. Hay un montón de oraciones, es un tema amplísimo. Hablamos de la oración de agradecimiento o acción de gracias, ¿sí? Bueno, vamos a un temita musical y después el último bloque. Cristo es mi prometido, Él es toda mi vida, enamora mis ojos al contemplar su faz. Él recubrió de estrellas mi manto de doncella y fulgura en mi dedo su anillo nupcial. Yo soy la prometida del Señor de los cielos, de aquel a quien los ángeles por siempre servirán. Una virgen por madre escogió aquí en la tierra, su padre es el Dios vivo que no tiene final. Muy bien, después de este hermoso tema musical, ya el último bloquecito. Todos los temas musicales son lindos, todos los temas pero otra forma de orar, ¿no? Ahí se me viene a la mente el cantar, por ejemplo, ¿no? Sí. El ministerio de la música es una hermosa forma de orar y es muy linda porque llega directamente al corazón. Lo que uno va cantando lo va sintiendo, ¿no? No sé por qué somos así los humanos, pero sentimos mucho la letra, bueno, nos llega mucho, mezclado con la música. Por algo ya los ángeles tienen esa fama de melodías y de canciones. Claro, porque ellos están en constante perpetua oración y canto hacia Dios, ¿no es cierto? Bueno, ahí hay otra forma de orar muy linda también, ¿no? Sí, dice acá el Catecismo de la Iglesia Católica, dice cuáles son las fuentes de la oración. El Espíritu Santo es el agua viva que en el corazón orante brota para vida eterna. Es quien nos enseña a recogerla en la misma fuente, Cristo. Pues bien, en la vida cristiana hay manantiales donde Cristo nos espera para darnos a beber el Espíritu Santo. Y dice, las fuentes son la palabra de Dios, la liturgia de la Iglesia, las virtudes teologales, porque se entra en oración como se entra en la liturgia, por la estrecha puerta de la fe. O sea, son formas de oración. Después estamos el camino de la oración al Padre, la oración a Jesús. O sea, es un tema amplísimo. Lo que tenemos que hacer es que hay que encaminarse, digamos, en esto y ir descubriéndolo de a poco y no desilusionarse si al principio no vemos resultados. Como siempre decimos, hay que tener paciencia, porque Dios nos prueba en la perseverancia también. A ver, y hay que tener paciencia y hay que tener fe. Yo le digo a la gente que nos escucha, y que se pone en manos de Dios en el camino de la oración, nunca va a salir defraudado. Dios siempre va a dar la gracia
de mejorar la fe, de mejorar en la cantidad de oraciones que vamos a hacer. Eso nos va a traer la gracia de estar más equilibrados, de estar mejor en familia, de estar mejor ante las preocupaciones, ante las pérdidas que podemos tener, materiales o de seres queridos. La oración es un alimento completo, es el alimento más hermoso que puede haber. Ahora, dijimos antes de cerrar el bloque que había un tipo de oración que era muy importante, ¿no? Era la acción de gracias. Siempre nosotros rezamos o asociamos en general orar para pedir. Ahora, hay costumbre de que cuando se nos concede la gracia o cuando Dios nos hace lugar a la petición que hicimos, de agradecerle con una oración de la misma manera que con desesperación a veces oramos y le pedimos un resultado. Tenemos ese tiempito para arrodillarnos o para sentarnos y agradecerle, decir: Dios, gracias por escuchar mi pedido, te agradezco, y rezo. Bueno, te respondo yo porque ese es un punto donde flaqueamos muchos. Sí, claro. Todos flaqueamos mucho porque nos acordamos de Dios para pedir, pero no nos acordamos de Dios para agradecerle que nos allanó el camino. Porque muchas veces decimos: gracias, Dios mío, muchas gracias. Y ahí quedó nuestra oración. Sí, acotada y chiquitito. Sí, no, estaba viendo, por ejemplo, ya habíamos hablado de los tipos de oración, que está la oración vocal, después, bueno, también la meditación, siempre hablando de la parte cristiana, no esa meditación que se busca otra cosa menos a Dios, y la contemplativa. No, y después podemos también, en algún momento, no sé si ya lo hicimos en algún programa, hablar específicamente del Padre Nuestro desglosado. Ya hablamos de cada una de las partes, me parece que sí, ¿no? Sería muy lindo hablar. No, lo hablamos en general porque también tocamos el rosario ahí. Pero sería muy lindo hablar y creo que nos va a llevar un hermoso programa. Hay un buen tiempo de un libro que lo escribió Jacques de Philippe, que escribe muy lindos libros así católicos, cristianos, que habla sobre la oración y dice, bueno, que no hay que desanimarse cuando uno se distrae, porque bueno, uno puede tener esa distracción en la oración, y que hay que seguir, hay que retomar, hay que seguir, porque Dios no ve lo que hay en nuestro corazón y no en los labios. Entonces Dios sabe cómo es el ser humano, porque lo comprobó y nos hizo ver Jesús cuando le pide a los apóstoles en el huerto de los olivos que le acompañen y que se duermen los apóstoles. Bueno, esos apóstoles somos nosotros. En momentos cuando tan nos dormimos, claro. Cuando nos dormimos, claro, que no se nos gana todo. Bueno, lo importante es rezar, saber que Dios necesita que nosotros recemos, saber que Dios quiere que nosotros recemos, saber que Dios, como todo padre, pero padre hasta el extremo, del extremo de haber entregado a su hijo por amor a sus otros hijos, necesita que nosotros nos comuniquemos desde el corazón, ¿no? Claro, no, por eso te da por decirme otra cosa. La oración es importante, viste que dijimos que la oración sin obras por ahí no sirve, pero bueno, hay gente, por ejemplo, que fueron eruditos, ermitaños, que rezaron, y que esa oración, como dice por ahí la Virgen, mantiene al mundo también. Por ejemplo, las hermanas que están en clausura, las contemplativas, claro, o sea, hay oraciones que es un sacrificio para ellas, se aislaron del mundo porque mantienen también, contienen también al diablo con sus oraciones, o sea, hay del mundo si no hubiesen estado ellas rezando por nosotros. Exactamente. De hecho, hay una santa que no me estoy acordando en este momento quién es, se lo debo para el próximo programa, que es la santa patrona de todos los de los conventos y de las congregaciones y de las órdenes religiosas. ¿Por qué? Porque era una persona muy enferma. Fíjate, Santa Catalina, por las dudas, no me acuerdo. Era una persona muy enferma. Hay varias Santa Catalina. No, Santa Catalina de Siena. Era una persona muy enferma y ella misma se lamentaba de no poder salir a ayudar. Entonces se dedicaba a orar y se dedicó a orar toda su vida en el convento y era imparable, ¿no? Entonces era el modelo de los sacerdotes, de los monjes, de las órdenes, que mayormente las órdenes de clausura, ¿no? Pero es muy conocida.
Pone en Google patrona de los Ahí estoy viendo, y con eso... de los religiosos o de los sacerdotes, y va a aparecer. ¿No tendrá el Monte Carmelo? No, esa es la Virgen. No, pero es Carmelita la santa. Bueno. Pero si es Carmela, ¿sabe quién debe ser? No, pero ella era muy activa, la que era seguidora de San Francisco de Asís. ¿Santa Clara? Santa Clara. No es Santa Clara, no. Bueno. Creo que se nos fue el tiempo. Dejamos entonces para la próxima. Rezar es lo único que me sale en este momento, que es lo que agrada a Dios. Listo, hasta la semana que viene, Sergio. Buena semana para todos. Igualmente para todos. Sacratísimo corazón eucarístico de Jesús, yo confío inmensamente en tu misericordia, te pido humildemente que me des la fe que necesito para abandonarme a tu infinita misericordia, porque ya se han agotado mis recursos humanos y ahora solo me cabe volverme con confianza a tu infinita compasión, porque sé que tú no desoirás mi súplica. Aquí estoy, Señor, a tus pies, pidiendo con fervor arregles todas mis cosas y problemas, según tu amor y beneplácito divino, que será lo mejor para mí. Concédeme lo que te estoy pidiendo, y es para bien de mi alma. Toma, Señor, mi problema, toma mi corazón. Yo confío en ti, corazón eucarístico de Jesús.